Una de las coaliciones electorales más largas de la historia política de España es la que formaron los partidos políticos nacionalistas catalanes Convergencia Democrática de Cataluña y Unió Democràtica de Cataluña. En las primeras elecciones en España después de la dictadura, las de 1977, generales, Convergencia y Unión se presentaron por separado. Convergencia Democrática de Cataluña, que estaba liderada por el señor don Jordi Pujol, que era su secretario general, y por el señor Miquel Roca, que era su secretario general adjunto, se presentó con la marca de Pacte Democrático per Catalunya, mientras que Unió se presentó bajo sus siglas, bajo el liderazgo del señor don Antón Cañellas, dentro de un pacto con todos los partidos democristianos en España, que en ese momento encabezaba en Madrid don Joaquín Ruiz Jiménez y el señor Gil Robles. Hay que votar la democracia cristiana, porque nosotros somos los hombres y las mujeres que más hemos luchado por una sociedad más justa y más libre. Pero nosotros no solo tenemos credibilidad, sino que también, basándonos en nuestra ideología demócrata de inspiración cristiana, tenemos las soluciones más eficaces y más humanas para resolver nuestros problemas. El señor Pujol tenía un gran prestigio por haber sido un líder del nacionalismo catalán y la burguesía catalana que se había enfrentado a la dictadura. Por su parte, Unión, como marca, también tenía prestigio porque su histórico líder, el señor Carrasco y Formiguera, para que no le asesinaran los milicianos republicanos por su condición de cristiano, pero fue ejecutado por los franquistas por su condición de nacionalista catalán. Los resultados fueron por debajo de las expectativas de ambos, aunque en distinta proporción. Por debajo porque ninguno de los dos consiguió ser primera fuerza en Cataluña. El partido político más votado en Cataluña fue el PSC, que lideraba en ese momento el señor Joan Raventós. Y en segunda posición, los comunistas catalanes del señor don Antonio Gutiérrez Díaz. Eso sí, el señor Pujol podía consolarse con tener 11 escaños que le permitían formar grupo parlamentario propio, llamado Minoría Catalana, mientras que Unión logró solo 2 diputados, que encima en breve serían 1 porque don Antón Cañellas se pasó a la UCD. En ese momento se hablaba de que Cataluña era la zona más roja de España porque era donde tenían mejor resultado los comunistas catalanes, que en muchas zonas como Barcelona llegaron a ser segunda fuerza política, y la primera fuerza indiscutible era el PSC. En las municipales de 1969 consiguieron la alcaldía de Barcelona para el señor Narcís Serra. Todo parecía indicar, por lo tanto, que cuando fueran las primeras elecciones autonómicas en Cataluña previstas para 1980, el PSC ganaría, con el señor Raventós como candidato a la presidencia de la Generalitat. Y como segunda fuerza quedarían los comunistas catalanes, que tenían un candidato de prestigio como era el señor don Josep Benet, que había sido el senador más votado en las primeras elecciones democráticas de 1977 de toda España. Precisamente para confrontar esa aparente mayoría izquierdista en el electorado de izquierdas, se creó la coalición Convergencia y Unió, que tuvo desde el minuto un líder claro, que fue don Jordi Pujol. Se estrenó en las generales del año 79, pero su gran apuesta eran las autonòmiques de 1980. Si la nostra coalició no acceptava plenament el sentit d'aquella frase de Pau Casals que deia: catalans, defenseu sempre els vostres drets, però no oblideu mai els vostres deures. Y para sorpresa de todos, incluido del propio señor Tarradellas, don Jordi Pujol logró conseguir la victoria en aquellas elecciones. Prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de president de la Generalitat de Catalunya amb lleialtat al rei, respecte als drets de la persona i estricta observància de la Constitució i de l'Estatut d'Autonomia? Sí, prometo. La coalición Convergencia y Unión, CIU, en ese momento no era una federación, era solo una marca electoral. Es decir, que no había cargos directivos de CIU. Seguían funcionando 2 ejecutivas paralelas, la de Convergencia con los señores Pujol y Roca, y la de Unión, donde aunque había un presidente, el señor Coll, el cargo ejecutivo, el poder ejecutivo real, estaba en lo que se llamaba el Comité de Gobierno de Unión, donde ya estaba en 1980 don Josep Antoni Duran i Lleida, que desde el año 82 sería el presidente de ese comité de gobierno y en la práctica el líder indiscutible del partido. Ya por aquella época se acusaba a los señores Pujol y Duran Lleida de practicar el doble lenguaje, es decir, de defender en Madrid su compromiso con la unidad del Estado. Siempre hemos mantenido una voluntad de formar parte de lo que es hoy España, el conjunto del Estado español, siempre y cuando se reconozca nuestra propia presencia, nuestro propio encaje en ese Estado plurinacional que nosotros entendemos que es España, desde el reconocimiento de la personalidad de Cataluña. Nosotros aspiramos a la autonomía, una autonomía que no es la que está saliendo, pero a la autonomía.
No a la independencia, a esa autonomía que nos da. A la vez que desde Cataluña defendían políticas de singularización, como el controvertido tema de la immersió lingüística. Si el català ha de ser assumit per l'Estat i que per això no hem signat el pacte autonòmic i que cal avançar en la línia de que a Catalunya normalment l'administració ha de ser la catalana i no la central, que a Catalunya l'administració catalana ha de ser l'única, amb poques excepcions. Vas pel carrer i se t'acosta un negre. Què li parlaràs? Home, en principi en català. Sí, imagina que ell se dirigeix primer en castellà. Què li parlaràs? És probable que canviï a castellà. Bé, tu no has de canviar d'entrada al castellà. Tu contestes en català. Cuando se celebren las primeras elecciones europeas en 1987, Convergencia y Unión se presentan juntos en la coalición CiU, pero luego sus diputados se reparten en grupos parlamentarios europeos diferentes. Los eurodiputados de Convergencia se van a la Internacional Liberal y los eurodiputados de Unión se van a la Internacional Demócrata Cristiana. En el año 1996, Convergencia y Unión y sus diputados ya eran la bisagra en el Congreso. Después de haber sostenido al gobierno de don Felipe González en el periodo 93-96, se convirtieron en el sostén del gobierno Aznar en el periodo 96-2000. Es la etapa de los pactos del Majestic, del que el señor Duran Lleida fue uno de los artífices, como también el señor Jordi Pujol. Un pacto que permitió al señor Aznar gobernar tranquilamente durante 4 años y cumplir los objetivos de Maastricht para entrar en la Unión Europea, pero también un periodo de muchas concesiones desde el gobierno del Estado a la Generalitat de Cataluña. Desde suprimir la mili obligatoria, suprimir el uso del himno nacional en los actos oficiales, dar la competencia de educación a las comunidades autonómicas y, por encima de todo, mucha inversión. Cuando Pujol y nosotros negociamos ese acuerdo, al PSC le teníamos en contra, no nos ayudó. Precisamente al día siguiente de firmarse el acuerdo, en el mismo momento de firmarse, se dijo que era un buen acuerdo, pero que era mejorable y que no renunciábamos a la mejora. Y no es cierto que no hubiera mecanismos de financiación. A los 5 años debía ¿Le ha dado ustedes, perdone que le interrumpa, más el PP que el PSOE? No es que haya dado más, pero se ha conseguido un mejor acuerdo de financiación con el PP que con el PSOE, por supuesto. El PSOE empezamos en 93, dimos un primer paso muy importante. Sin necesidad de estatuto. Sin necesidad de estatuto, el 15% del IRPF cedido a las comunidades autónomas sin topes. A lo mejor no hacía falta el estatuto, entonces. En 1999 el señor Pujol fue candidato por última vez a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, ganando por los pelos al señor Pasqual Maragall del PSC. Des de l'Ajuntament més petit de Catalunya fins a Brussel·les, la coalició de Convergència i Unió treballarà amb la màxima il·lusió per afrontar amb garanties els reptes del nou segle. Vota Convergència i Unió. Vota Convergència i Unió, tu garantía. En ese momento el señor Pujol mete al señor Duran Lleida como consejero de Gobernación. Don Miquel Roca ya no existe. Ha desaparecido después de haber intentado aquello de la Operación Roca que salió tan mal y luego intentó ser alcalde de Barcelona que salió igual de mal en el 95, tras lo cual se ha retirado de la política y se ha metido en el mundo de los negocios. Con la operación reformista, ¿eh? No, con la operación reformista simplemente 2 cosas. Yo no tengo la sensación de haber hecho el ridículo y es de lo que más satisfecho me siento de mi actividad política. Dicen estos catalanes, ¿de qué viven solos para los catalanes? Pues bien, resulta que hubo un catalán que se paseó por toda España y su propuesta no fue aceptada. Por lo tanto, lo que queda claro es que no fue por falta de interés nuestro que nuestro peso no sea más tenido en cuenta. A partir de ese momento, el señor Duran Lleida se ve como sucesor natural del señor Pujol y su entrada en el gobierno parecía confirmar que cuando el señor Pujol se retirara, él le sucedería. Pero eso no ocurrió, porque en el año 2000 el señor Pujol nombra a don Artur Mas, alguien muy cercano a su familia, como secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña, y un año después, en 2001, lo nombra conseller en CAP. En ese momento, el señor Duran Lleida asume que ha sido desplazado y, de hecho, dimite como consejero de gobierno con el señor Pujol. Si vols una Catalunya sense límits, sí a Convergència i Unió. Sí a Artur Mas. Sí a Catalunya. Us demano que confieu en l'Artur Mas. Lo cual obliga a una compleja negociación para que no se rompiera el acuerdo entre Convergència i Unió. Ja no puc més.
Perfecte! Per fi podré conduir la coalició! Què fas, Cirillo? Ara em toca a mi. Merda, aquests Convergència me l'han tornat a fotre! Potser en Duran ens cau com una patada a l'estómac. I potser pensem que és un carallot. Però és el nostre carallot. D'això, Artur, hem de parlar, les coses no van. Però no m'has sentit, t'he donat ple suport, tu. No ens enganyem, Artur, la nostra relació s'ha refredat molt. Tu i jo tenim objectius diferents. Potser hem de començar a provar noves relacions i caminar per separat. Aleshores tinc llibertat per iniciar noves relacions? Sí. Perfecte. Però què fas, insensat? Jo parlava de política, de pactes, de ser ministre. A més, jo sóc d'Unió. Finalmente el acuerdo fue que se formara una federación, es decir, esta vez sí habría una cúpula dirigente, ya no de Convergencia, ya no de Unión, sino de Convergencia y Unión. El presidente de honor de Convergencia y Unión sería el señor Pujol, el presidente ejecutivo sería el señor Mas y el secretario general de Convergencia y Unión sería el señor Duran Lleida, que quedaba así como orgánicamente el número 2 de toda la federación. El señor Artur Mas tendría el objetivo de convertirse en presidente de la Generalitat y el señor Duran Lleida tendría la misión de ser la voz de CiU en Madrid, es decir, el portavoz de Convergencia y Unión en el Congreso de los Diputados de Madrid. Hola, muy buenas noches. Desde el pabellón de la Illa Diagonal aquí en Barcelona es el sitio que ha elegido Convergencia y Unión para empezar esta campaña electoral. Nos acompaña el candidato de la Federación, el señor Josep Antoni Duran i Lleida. Muy buenas noches, señor Duran. Muy buenas noches. Usted esta noche ha dejado claras bastantes cosas, entre ellas que no piensan formar parte de un gobierno, ni que sea del Partido Popular ni del PSOE, y también ha dicho que no están contentos con los últimos resultados de Convergencia y Unión, atendiendo seguramente también a los de las elecciones autonómicas, en que perdieron 10 diputados y perdieron el gobierno de la Generalitat. ¿Qué piensan cambiar para convencer al electorado? Bueno, en primer lugar, yo creo que más que nunca en estos momentos que vive Cataluña, de confrontación y radicalización, que aunque con grados de responsabilidad distinta, la expresa y con contundencia y con declaraciones que la ciudadanía de Cataluña saben que no son de recibo por parte de dirigentes del Partido Popular y, por supuesto, los partidos que integran el gobierno actual de Cataluña y especialmente Esquerra Republicana. Yo creo que ante esta situación de confrontación, más que nunca se hace necesaria una fuerza de sentido común. Y lo que son las cosas, según las encuestas del CIS, entre el año 2004 y el año 2010, el político más valorado en el conjunto del Estado era el señor Duran Lleida, llegándose a especularse de manera muy recurrente que el señor Duran Lleida aspiraba a ser ministro en un gobierno, ya fuera presidido por el señor Zapatero, que entra el presidente del gobierno por el PSOE, o un futuro gobierno presidido por otro presidente, como paso previo para acabar siendo el presidente del conjunto del Estado. Presidents del govern només n'hi pot haver dos, Zapatero o Rajoy. I per què no jo? Molt em temo, senyor Duran, que vostè no... Jo també em temo. Les enquestes el valoren molt bé, però em temo que no serà el president del govern espanyol. Aniria molt millor, el conjunt d'Espanya i especialment Catalunya aniria molt millor, però jo també em temo que no anirà per aquí. Per tant, Hoy vamos a enfrentar a dos de nuestros parlamentarios en la prueba que revela el auténtico carisma de un político, su habilidad con los videojuegos. A mi izquierda, desde Cabra, Córdoba, Carmen Terremoto Calvo. Y a mi derecha, desde Alcampell, Aragón, Josep Antoni Duran i Lleida, el tigre de Alcampell. Ahí, muy bien, vaya tortazo le acaba de dar, señor Duran i Lleida. Pues estoy protegido, ¿cómo es que una tortazo? Es en esa etapa cuando el diario El País publica un reportaje sobre cómo es la vida del señor Duran Lleida en Madrid, el político más valorado del Estado, y es el reportaje que más daño le hará al señor Duran Lleida, porque en ese reportaje de 12 horas con Duran Lleida aparece una foto de dónde está viviendo en Madrid, que es en el Hotel Palace. Un dato que a partir de ese momento sus enemigos políticos repetirán reiteradamente contra él. Por eso cuando vemos a un señor que vive en el Hotel Palace en Madrid, en el Hotel Palace, decir que aquí el Pérez para pasar día en el bar, hombre, ya está bien. Ya está bien que la gente que vive muy lujosamente quiera recortarle 400 euros a la gente que no tiene más entrada que eso. En el año 2010, el señor Artur Mas llega a la presidencia de la Generalitat de Cataluña. El gobierno Zapatero se está desmoronando y a partir del año 2011 entra en escena el gobierno Rajoy. Y aunque durante unos primeros meses hubo cierta sintonía entre el Partido Popular y Convergencia y Unión, como en los tiempos del Majestic, enseguida se vio que la relación estaba más lejos que nunca. El señor Mas demanda al señor Rajoy que le conceda el concierto económico,
el trato fiscal favorable, un trato preferente en función a lo mucho que invierte Cataluña en el conjunto del Estado, y el señor Rajoy se niega diciendo que no es que no quiera, sino es que no puede, o eso se decía entonces. Y esa negativa del gobierno Rajoy a conceder ese concierto económico es lo que va a provocar que Convergencia y Unión inicien esa deriva hacia el independentismo, porque oficialmente lo hace toda Convergencia y Unión. Es de que nuestras condiciones para este proceso son muy claras. Nosotros decimos, democracia pura, consultar a la gente. ¿A quién le da miedo esto? Segundo, grandes mayorías. Por tanto, no se trata de ganar por 10 votos o por 1000, no se trata de ganar por el 50,2% contra el 49,8%. Una mayoría clara a favor de este proceso. Aunque desde los medios se especula que el señor Duran Lleida no comparte esa hoja de ruta, al menos en la primera fase, el señor Duran Lleida cumple su labor de portavoz de CiU y desde el Congreso advierte al señor Rajoy que ceda a las pretensiones de la Generalitat o de lo contrario irán a la deriva independentista. Pero yo le avanzo, y no es ningún tipo de amenaza, si usted no es capaz como presidente del Gobierno de dirigir, de encabezar una respuesta de Estado, no simplemente de Gobierno, que agrupe al Gobierno, que agrupe a los principales partidos de esta Cámara, que agrupe a las instituciones del conjunto del Estado para dar respuesta a esa situación política de Cataluña que tiene un gran apoyo social, se va a encontrar, y no es ninguna amenaza, simplemente con una declaración unilateral que algunos van a aprobar en el Parlamento de Cataluña de independencia. Y eso no es bueno para Cataluña, estaría de acuerdo con usted, pero tampoco es bueno para España. Eso va a ser un problema también para España. Yo estoy de acuerdo en que hay que hacer política, todos debemos hacer política y usted también. Y usted tiene una magnífica posibilidad para hacer política y para defender posiciones sensatas y de sentido común. Yo seguiré trabajando para que vivamos juntos, para mantener los lazos históricos, afectivos, sociales, personales y de todo tipo que tenemos. Esto no es un invento de nada, señor Durán. Esta es una realidad que lleva junta durante siglos. Cuando se produce la diada del año 2012, considerado uno de los grandes momentos del giro independentista de Convergencia, el señor Duran Lleida no asiste públicamente a ella. El primer gran acto de desobediencia de aquella Generalitat de Cataluña contra el gobierno del Estado que presidía el señor Rajoy fue el referéndum independentista del 9 de noviembre del año 2014, que oficialmente se presentaba como una consulta de proceso participativo sobre el futuro de Cataluña, pero en la práctica era colocar urnas para que la gente votara si quería o no la independencia de Cataluña en aquel año 2014. Si la Fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios, en este caso los públicos, en Cataluña, pues miren, solamente hace falta que me miren a mí. El responsable soy yo. Y mi gobierno. Yo creo que nos hemos ganado el derecho a un referéndum definitivo. Para el Estado, ese referéndum era ilegal, como para el Tribunal Constitucional. Pero don Artur Mas fue adelante y el señor Duran Lleida participó en el referéndum. Participó para votar que no. No, por tanto, a la segunda, respetando muchísimo, entendiendo además que hoy en día hay muchas personas que crean que la independencia es la única vía para llegar a lo que ellos desean, pero yo en ese sentido reitero votado no. Buscando por tanto colocarse en una posición equidistante. Ni estoy con el Estado, que dice que no hay que participar en el referéndum, pero tampoco estoy a favor de la independencia como quiere el señor Artur Mas. Sin embargo, ya para ese momento, las diferencias entre el señor Duran Lleida y el señor Mas habían sido cada vez más claras y evidentes. Si hay un momento determinado en que los planteamientos que pueda hacer Convergencia para Unión son insostenibles, o los que pueda hacer Unión para Convergencia son insostenibles, pues eso podría romperse. Satisfecho de conocer un documento importante a través de los medios de comunicación, pues uno no puede estar, ¿no? En el verano del año 2014, don Josep Antoni Duran Lleida había dimitido como secretario general de Convergencia y Unión. Ha habido momentos en que no estábamos de acuerdo en todo, es verdad, como en todas las casas, por otra parte, pero a diferencia de muchas otras casas, aunque no estuviéramos de acuerdo en todo, nos hemos acabado poniendo de acuerdo en todo. Consulta incluida y pregunta incluida. Si le digo que sigo apoyando la consulta, que le he apoyado siempre, ¿para qué buscarle 5 pies al gato? La consulta está planteada para hacerse legalmente. En estos momentos trabajamos en el marco legal en que debe hacerse esa consulta. Unión no ha decidido cuál es la respuesta a las preguntas planteadas. Lo cual en la práctica era la disolución de ese cargo, aunque nominalmente lo ocupara otra persona. Desde los medios independentistas, como el diario Avui, el diario Ara, y también desde TV3 y Catalunya Radio y RAC1, se empieza a reprochar la figura del señor Duran Lleida como alguien que está poniendo palos en las ruedas al proceso independentista, alguien que se ha convertido en el lastre del proceso independentista para Convergencia y Unión.
Y dentro de la propia Unión también hay un sector independentista que cree que el señor Duran Lleida se está equivocando por no apoyar de manera entusiasta el proceso político que lidera el señor Mas. Para el señor Duran Lleida, el señor Mas está cada vez más cerca de Esquerra Republicana y más lejos de él. Por tanto, convoca en el año 2015 una votación interna en Unión para decidir si la gente está de acuerdo o no con su posición política. La posición está muy empatada, pero el señor Duran Lleida gana por 1.300 votos a favor de él frente a 1.200 votos en contra. Unión Democrática de Cataluña, el socio de Convergencia, ha preguntado hoy a su militancia si siguen en el proceso soberanista dentro de la legalidad o si se apuntan a la hoja de ruta de Artur Mas. El mandato incluye también la negociación en el marco de la federación con Convergencia, que es con quien en estos momentos, y así deseo que sea de futuro, estamos pues en responsabilidades de gobierno. No lo es para negociar con Esquerra Republicana o otras formaciones políticas o los autores de la hoja de ruta. Sí. La propuesta de la dirección ha sido avalada por un 51 prácticamente % de los militantes que han participado en el proceso democrático, casi 5 puntos más de quienes defendían la alternativa a esta propuesta. Sí hay una victoria del sí pírrica. Consideramos que es un resultado provisional y por lo tanto un empate técnico. Solo 125 militantes sobre 2.654. El mandato, vuelvo a decir, de la mitad de la militancia diciendo sí a la independencia, más la otra mitad diciendo sí al proceso, nos sitúa en condiciones para incorporarnos a esa hoja de ruta. Lo sustancial es el qué, y el qué es defender un Estado independiente como única solución para Cataluña. No es la pregunta lo que divide a Unión Democrática de Cataluña. Éramos perfectamente conscientes de que existían posiciones distintas. Tras lo cual, se siente con la autoridad suficiente para romper Convergencia y Unión. Por tanto, Unión y el señor Duran Lleida rompen con Convergencia y los consejeros democristianos no independentistas se van del gobierno del señor Mas. La salida del Parlamento de Artur Mas y de la vicepresidenta por separado y sin mirarse es la imagen simbólica de la crisis que podría acabar con la federación de Convergencia y Unión después de 37 años de alianza. Los tres consellers democristianos dejan el gobierno de la Generalitat por diferencias insalvables, dicen, y rechazan el ultimátum de Convergencia para que se sumen a la hoja de ruta independentista del 27 de septiembre. Hemos tomado la decisión en el seno del Comité de Govern de abandonar el Govern de la Generalitat de Cataluña. Aunque no ha querido hablar a la salida, el líder de Unión, Josep Antoni Duran i Lleida, ha reprochado a CDC en Twitter que no ha habido un diálogo que permita encajar las diferentes sensibilidades de los dos socios. Tampoco ha querido hacer declaraciones a Artur Mas, que ahora tendrá que remodelar el gobierno. Miren bé, en aquest full hi ha el pacte entre Unió i Convergència. Aquest pacte té la cura de Catalunya. Si el trenquem, les conseqüències són inimaginables. Hi haurà mort, caos, overbooking al Palace. Vols fer el favor de trencar el puto pacte? Más noticias. Primera consecuencia de la ruptura de Convergencia con Unión. Ambas formaciones estudian cómo llevar a la práctica la separación, empezando por el grupo parlamentario. Durante toda la mañana, diputados y senadores han estado reunidos ya por separado. Que Déu ens agafi confessats. Artur Mas ha perdido su último aliado, el más fraternal, a poco más de 3 meses de los comicios catalanes. Hoy ha avanzado cómo será la lista con la que afrontará el 27S. Lo que sí sé es que va a concurrir la lista de Unión Democrática de Cataluña, por primera vez desde el año 34 en solitario, ¿no? En aquel año 2015 se convocan elecciones autonómicas de Cataluña en una clave marcadamente independentista plebiscitaria. En esas elecciones, Unión se presenta por separado bajo sus propias siglas, mientras que Convergencia se presenta en coalición con Esquerra Republicana, una coalición que solo duraría una vez, con el nombre de Junts per Sí. Lo que está claro es que quiere ir con la CUP y quiere ir con Esquerra Republicana. Razón por la que, entre otras, Unión Democrática no podía compartir ese proyecto, porque ni podemos, por coherencia, ni queremos estar y ir juntos con la CUP y con Esquerra Republicana. Se han fijado, ya lo han visto, posturas absolutamente irreconciliables. No, por una mira, parte, aquí el se equivoca. rupturismo, Aquí y se equivoca, sin simplemente hacer ni que atender está ninguna de las equivocada, no pasa expresiones. nada. Ahora estoy hablando yo, señor Romeva, por favor. Sin atender a ninguna de las expresiones que han venido del ámbito europeo, por boca de la señora Merkel, de Cameron, del portavoz de la Comisión, haciendo caso omiso, y una postura
absolutamente inmovilista, apelando al miedo, al temor, apelando a todas las plagas de Egipto. En mitad de camino entre lo que es el rupturismo, que nos lleva a un lugar desconocido, que la gente está preocupada por las pensiones, y hay estos días preocupación por los ahorros, y hay documentos de la banca que nos emiten señales pues, de peligro en este sentido, porque nos dejarían fuera de Europa, deberían tener las sedes en otros países, y sería complicado, y pondríamos en riesgo también los ahorros. Y ante el inmovilismo que nos ha llevado aquí por parte del Partido Popular, hay un camino que consiste en no romper, un camino no rupturista, un camino que sí es capaz de transformar la realidad de un Estado que muchas veces no ha comprendido lo que pasa en Cataluña, porque están pasando muchas cosas. El resultado es que en aquellas elecciones Junts pel Sí logró 62 diputados, por tanto la formación política más votada, mientras que Unión, liderada por el señor don Ramon Espadaler, sacó 0 escaños. El señor Espadaler había intentado liderar una candidatura de algo que fuera nacionalismo catalán contrario al independentismo, pero en aquel momento polarizado no parecía haber electores dispuestos a secundar aquella posición. Lo importante es los electores. Si hay realmente en Cataluña una franja de ciudadanos y ciudadanas que desea una fuerza política catalanista, pero que a su vez exprese con moderación sus posiciones, que no sea independentista. El señor Duran Lleida fió entonces todo su futuro político a las elecciones generales convocadas a las finales del año 2015, en las cuales el propio señor Duran Lleida sería el cabeza de lista de Unión por Barcelona para el Congreso de Madrid. El resultado, un segundo y rotundo fracaso, 0 diputados y por tanto el final político del señor Duran Lleida, que poco después anunciaba su dimisión como presidente del Comité de Gobierno de Unión, en lo que prácticamente era el final del partido. La política ha de tenir porta d'entrada i porta de sortida, i avui a mi em toca la de sortida. Unió no té presència parlamentària, ni al Parlament català, ni a l'espanyol. No deixo les meves idees i no deixo les meves conviccions. Militaré Unió mentre tingui vida. Visca Unió, visca Catalunya. Avui m'aparto de la responsabilitat política de ser president del vostre comitè de govern. Es verdad que Unión siguió existiendo, pero meramente como un sidecar que respaldaría a partir de ese momento al PSC. La realidad es que el señor Duran Lleida se había quedado en tierra de nadie. Para los independentistas era un traidor que en un momento de mayor necesidad se había puesto del lado de España, y para los españolistas era un traidor porque había apoyado inicialmente el proceso independentista. Perquè jo no conec cap país, i conec molts països i conec molts partits polítics, no conec cap país on s'hagi produït un procés d'autodestrucció política com el cas de Convergència i Unió. El proceso independentista se había llevado por delante a Convergencia y Unión, al señor Duran Lleida, y tan solo unos días después se llevaría también por delante al señor Artur Mas. I crec que li falta consistència política, i en alguna de les seves decisions, per exemple, la que jo no entendré mai ni li perdonaré mai en termes polítics parlo, és la de poder entregar el país a la CUP i al senyor Puigdemont. L'Artur va decidir agafar la bandera de la independència. No agafis l'estelada, collons! Toma, galleto! T'he dit que ens la fotríem!